Otra vez. Hola, mi querida Ana, ¿cómo estás? Hola, Ivonne, ¿cómo estás? Feliz de poder preguntarte tantas cosas para aprender de mil maneras, cosas para profundizar en nuestra vida como psicoterapeutas. Ana, em, hace mucho tiempo, ¿no? Empezamos la formación, ¿no? Cuando estábamos en licenciatura o cuando empezamos los pininos, etcétera. Pero hoy la experiencia, años después o décadas después, hoy la experiencia te dice verdades distintas, verdades mucho más completas, mucho más profundas. Hoy, ¿cómo dirías tú que se distingue la Gestalt de otros enfoques y técnicas dentro del mismo humanismo? Evidentemente, cuando tú empiezas a estudiar y quieres ser psicoterapeuta, quieres hacerlo todo perfecto, el diagnóstico, el pronóstico, ¿no? Como toda esta parte clínica importante. La clínica es muy importante, pero no lo es todo. No es un modelo terapéutico, es un modelo explicativo. Yo creo que la Gestalt lo que a mí me ha permitido es tener una comprensión mucho más dignificada del ser humano. Es decir, todos los seres humanos somos susceptibles de pasar cualquier circunstancia por la que llega un paciente. Todos podemos experimentarla. Todos tenemos recursos para resolverlo. Todos um, venimos de condiciones distintas, por lo tanto nuestra percepción del mundo es diferente, ¿sí? Entonces, cuando yo entendí que el existencialismo era la norma de una terapia vivencial, que además lo incluía todo, el organismo, los pensamientos, los sentimientos, la psique, la mente, la conducta, lo relacional, lo social, fue para mí un cambio fundamental, ¿sí? Un cambio fundamental que tuvo que ver directamente con mi posición de hacer psicoterapia. Me volví más aceptante, más tolerante, una mejor escucha, una aceptación incondicional. No busco el cambio conductual, busco la formación de la conciencia del sí mismo. Y eso creo que esta formación de la conciencia del sí mismo es que las personas o muchos terapeutas lo desdeñan, porque no comprendemos que la sola toma de conciencia de determinadas situaciones en mi vida, en mi manera de actuar, en mi manera de ver el mundo, hace una modificación. Yo no puedo cambiar algo de lo que no estoy consciente o de lo que no entiendo del todo. Entonces, mi función es llevar a la persona a que se dé cuenta, a la awareness, a que tome conciencia de sí mismo, que aprenda de él, que entienda que él es su propio referente y que el mundo en el que vive es una relación organismo-entorno, el organismo, yo, mi paciente, cualquier individuo, que entra en relación con un entorno a lo que nosotros le llamamos campo, campo del trabajo, campo familiar, y que en ese campo nosotros hacemos determinadas maneras para adaptarnos, ajuste creativo. Si yo lo estoy haciendo desde este lugar, es porque no tengo otra forma de hacerlo, por el momento. Cuando yo cobro conciencia de cómo le hago, para qué me sirve lo que hago, cuál es mi intención al hacerlo, o sea, detectar la necesidad que está por debajo. Entonces, el sujeto o la persona se vuelve más aceptante de sí mismo. Deja de vivir desde sus polaridades. Si soy esto, no puedo ser esto. Si eres esto, también puedes ser esto. Si eres aquello, también puede ser esto. O sea, no seguir como hacer una dicotomía, Escindiendo. Ujú. ajá, y seguir quitando y alienando de la conciencia todas las posibilidades que existen en mi persona. Porque entonces entendemos que el ser humano es un proceso que está haciendo, que no es un ser acabado. Porque tenemos un ciclo vital, entonces yo no puedo ser la misma cuando tenía 15 años.
ni pienso lo mismo, mis modificaciones se van haciendo. Yo no pienso lo mismo de la muerte a los 15 que a los 20, que a los 30, que a los 50, por mis condiciones de vida. Y como es eso de la muerte como un tema existencial, es todo. A lo mejor yo no pienso de la maternidad lo mismo cuando tenía 25, cuando mis hijos tenían 20 o 16 o 2 o 40 o 30 o 18, porque mi ciclo vital es diferente. Mi experiencia con ellos es distinta. Entonces yo creo que en la medida en que yo puedo entender que la terapia Gestalt es un modelo cualitativo y que lo que estudia es la relación del organismo y el entorno y cómo yo hago para adaptarme a este entorno. Puedo adaptarme de manera conflictiva, puedo adaptarme de manera depresiva, puedo adaptarme de manera ansiosa, puedo adaptarme de muchas maneras y que todas son correctas desde tu forma de ver la vida. Pero cuando tú entras a un proceso terapéutico, esta relación organismo-entorno empieza a sufrir una modificación porque yo no soy el entorno. Yo soy una persona que se relaciona con el entorno. Yo no formo al entorno. El entorno ahí está. Pero cuando yo entro en relación con el entorno, lo afecto. Y él me afecta a mí. Entonces, ¿cuál es esta transacción que nosotros hacemos para lograr esta adaptabilidad y que funcionemos neurótica, saludable para el crecimiento o no? Porque como yo me adapto, a lo mejor a ti no te funciona, porque tus condiciones son distintas. Entonces, es llevar al paciente que se dé cuenta de sus propios recursos, porque no solo es lo problemático, es su gestalt. Sus problemas, sus destrezas, sus potencialidades, sus habilidades, cómo puede hacer las modificaciones, cómo puede estar más consciente de sí mismo, cómo toma la responsabilidad y darse cuenta que también lo que hace afecta al mundo en el que vive. Y hoy más que nunca, eso es clarísimo, ¿no? En términos de la globalización. Yo tiro un envase de coca en el mar y contamino el mar del mundo. No estoy contaminando mi pedazo. Si yo limpio una parte, y eso es lo que se ha hecho ahora, por ejemplo, con el rescate de las zonas protegidas, pues entonces todos nos beneficiamos. Es lo mismo. Si yo empiezo a limpiar, empiezo a darme cuenta, empiezo a modificar, por ejemplo, vamos a suponer que yo tengo una muy mala relación con mi hijo. Y entonces yo le grito, le digo, ¿no? Y entonces cuando yo le digo, ¿te das cuenta cómo le hablas a tu hijo? La próxima vez que entre en contacto con él, se va a detener. Va a haber una regulación organísmica, va a haber una autoobservación. Y entonces es probable que elija dar una respuesta diferente. Ya cambió. Entonces a mí lo que me encanta de la Gestalt es que me permite entrar en relación, crear un vínculo terapéutico y ser un agente de cambio y de transformación en la adaptabilidad con el entorno de acuerdo a las posibilidades de cada quien. Pero en esto que nos estás diciendo, Ana, ¿cómo analizas tú la interacción de esa diada del organismo-entorno con la influencia que esto tiene en el desarrollo de las gestalt inacabadas? Por ejemplo, depende de la narrativa, depende del lenguaje, depende del contexto, depende de los impedimentos. No puedo, no quiero, no debo, ¿sí? Gestalt inacabadas, ¿por qué? Por el aprendizaje, por la epigenética, por todo lo que vivimos de la cultura. Tengo que entender al individuo desde su contexto, no desde el mío.
sea, yo no puedo tratar de entender a un alemán con una gestalt abierta si no entiendo su contexto. ¿Qué le dijeron? ¿Cómo le di? Es decir, ¿cómo esta cuestión de la cultura se individualiza en la experiencia del individuo o de la persona? Yo lo que quiero ver es cómo tú te apropiaste de esto, cómo tú hiciste esta aprehensión. Ahora, ¿cómo la haces propia y cómo la vives? Si eso te lleva al crecimiento, pues síguelo haciendo. Si no te lleva al crecimiento, entonces es momento de hacer un alto. Y es cuando las personas llegan a la consulta. Mm. ¿Cómo concilias el énfasis que pone la Gestalt en lo subjetivo y la experiencia del momento presente con la necesidad como psicoterapeuta de una comprensión muy objetiva y muy empírica de lo que está pasando con la persona que está enfrente de mí? Como tú sabes, Ivonne, todo en la vida del ser humano es subjetivo. Todo. Yo no puedo entender el mundo desde la objetividad como tal. Yo entiendo el mundo desde mi subjetividad, como yo me apropio del mundo. El terapeuta entiende a su paciente desde su subjetividad también. Claro que hay una realidad, pues no estamos locos, ¿no? Y esta realidad ahí está, pero esa realidad es como yo la interpreto. Entonces tú y yo vamos a ver una película y no vemos lo mismo. Tú ves tu película y yo veo la mía. Tú y yo leemos un libro y tú lees tu libro y yo leo el mío. Porque mi aprehensión, mi forma de aprender con H, es a través de lo subjetivo. Y ahí está documentado que tú y yo no podemos apropiarnos del mundo y de la vida de la misma manera, porque biológicamente, aunque somos iguales, estamos constituidos de diferente manera. Entonces tenemos algo que se llaman los propioceptores, propios, míos de mí. Y entonces yo me apropio de estos mundos, lo veo, lo miro, lo aprendo de acuerdo a esto. No sé, tú, bueno, tú eres muy buena en neurociencias. ¿Qué tendrías que decir acerca de esto que yo estoy como denotando? Me parece muy interesante tu visión y justo entonces profundizando en esta visión neurocientífica, yo te pregunto, qué tan compatible es esta gestalt de hoy, en este siglo XXI, para integrarla con este enfoque de neuro, ¿no? Por ejemplo, en lo que respecta a la plasticidad cerebral y los procesos del cambio terapéutico. Bueno, lo que pasa es que son cosas distintas. Una cosa es el desarrollo de la ciencia y otra cosa es cómo yo vivo mi cerebro y lo que hace mi cerebro conmigo o lo que yo hago con mi cerebro. Son cosas distintas, ¿sí? Claro que hay una plasticidad, claro que puedo hacer un cambio, claro que puedo lograrlo, pero ¿a través de qué? De la conciencia, de estar consciente de hacer el cambio o de no hacerlo, elegir no hacerlo. Yo creo que nadie, ningún psicólogo, terapeuta, este, psicoanalista cognitivo-conductual, gestaltista puede desdeñar los avances del conocimiento, pero lo terapéutico, primero es lo vincular. Segundo, es el respeto por esta experiencia del otro. Y tercero,
porque a partir de esa experiencia él construye su mundo. Y bueno, ya hay muchos estudios que la biología se puede cambiar, ¿no? La biología del conocimiento, la biología de la creencia. Puedo hacer un cambio de conciencia, pero es a través de la conciencia. Si yo tengo una creencia X, solo hasta que la identifique puedo modificarla. De lo contrario, no puedo. Eso es lo que se llama la dichosísima biología de la creencia, ¿no? Otro de los puntos es la inteligencia emocional. Si tú permaneces mucho tiempo en un estado emocional, pues seguramente vas a tener una serie de complicaciones a nivel corporal, cerebral y todo. Y no es que yo no lo comprenda o no lo entienda, pero no lo trabajo en la consulta. A ver, ¿cómo le voy a decir a mi paciente? Es que mira, la plasticidad de tu cerebro. Ay, doctora. Más bien es cuánto tiempo permaneces enojado. ¿Qué es lo que más te enoja? ¿Puedes identificar aquellos aspectos que te molestan tanto? Es una conciencia del sí mismo, no de que yo le dé una cátedra de neurociencia. Es probable que yo ya lo sepa, o por lo menos que esté en mi radar, pero eso es lo que llamamos diagnóstico extrínseco. Son mapas que nos ayudan a comprender algunos de los comportamientos humanos, no todos. Pero eso nada más etiqueta a mi paciente y no permite un conocimiento del sí mismo. Aquí está encausado en que el sujeto conozca y aprenda cómo él se relaciona con el entorno y cómo se relaciona consigo mismo. Y a partir de ahí, empezar el trabajo. Escalofriante, Ana, porque me encanta que algo que en otros niveles podría ser muy complejo de explicar, no los explicas con manzana o manzanas. Me encanta. Vamos a ver si en los comentarios nos hacen favor de decirnos si les gusta justamente que este tipo de preguntas las podemos dialogar a profundidad en este canal, justamente porque hay mucho más que llevar, mucho más que analizar, mucho más que profundizar sobre Es este ejercicio decir, de la psicoterapia. yo soy más que una gestalt, yo soy más que el cerebro. El todo es más que la suma de las partes. Y los seres humanos tenemos, para bien o para mal, la posibilidad de crear un significado acerca de lo que vivimos. Y es ahí donde nosotros trabajamos. Sí, sin ni una sola palabra más para agregarle, para no romper el hechizo. Ana, ¿dónde te podemos encontrar? Bueno, a mí me pueden encontrar en www.institutocedes.com, www.anagiorgana.com, en todas las redes sociales, pero sobre todo aquí en el canal. Escríbanos. Muy Estaremos bien, muy muchísimas contentos gracias, Ana. de Muchísimas, contestar sus comentarios. Gracias. Suscríbanse al muchísimas canal. gracias, Ana. Exactamente. Suscríbanse a este canal, denle clic a la campanita para que les avise cuando llegue el próximo video. Y si llegaste hasta aquí, hashtag profundiza la gestalt. Nos vemos pronto. Bye, Ana. Bye.